Todas las noches de un día, Ushuaia, El sueño de la vida, La geometría del trigo, por la que ya sabéis que en 2019 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática, y de adaptaciones de clásicos de la literatura universal, desde Homero y su versión de la Ilíada, que representó la Joven Compañía, la Medea, las Troyanas, y hasta el montaje que creó para Las huellas de la barraca en 2010, a partir de textos de Lorca, Valle Inclán y Jacinto Alonso Maluenda. No quiero olvidar, porque sé que probablemente es algo que se olvida habitualmente, una obra preciosa en la que nos recuerda a un escritor de mediados del siglo XX, bueno, principios y mediados del siglo XX, que se llama Álvaro Retana, y esta versión se titula La extraña muerte de una cupletista contada por su perro. Tras esta impresionante obra, creo que lo único que me queda decir es que el teatro de Alberto habla directamente al espectador de su identidad, de su esencia, y por eso el propio autor dice que escribir teatro es convocar el encuentro con el imaginario de los espectadores. Su teatro ha tenido gran éxito tanto en España como fuera de nuestras fronteras, en una larga lista de países de Europa y del continente americano. No quiero cerrar esta presentación sin recordar sus dos poemarios, aunque nosotros ahora estamos hablando de teatro, pero sus dos poemarios maravillosos. El primero, editado por La Bella Varsovia, que se titula Si descubres un incendio, y el último, que se titula En esta casa, que lo publicó, bueno, salió a la luz poco antes del confinamiento, en la nueva editorial Letra Versal de Angelo Nestore. Y bueno, tuvimos la desgracia de esta pandemia y no pudo Alberto venir a presentarlo, pero bueno, seguro que habrá una ocasión no tardando mucho, esperemos. Así que nada, os dejo con Alberto y muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Un par de aclaraciones quizá antes de empezar la conferencia. Voy a utilizar el masculino plural como neutro, pero nos nombro a todas ahora al principio. Quizá por inercia y economía del lenguaje pues lo hago así. También decirle a mi querido Alejandro que para mí la docencia no era más aburrida, era otra, la he hecho profundamente de menos, la extraño, es más, todos los años de docencia, y al tenor de esto aprovecho para enviaros el abrazo más fuerte a todos los docentes, a todas las docentes en este inicio de curso tan complicado, tan fiero que estamos viviendo. Ojalá la educación y la sanidad públicas fuera una cuestión de Estado nacional realmente, de consenso nacional, y tuviéramos los recursos, la atención y los cuidados que merecéis como parte imprescindible de la construcción de una ciudadanía. Dicho esto, agradezco a la organización de estas jornadas, la invitación, a Pilar, a Alejandro. Siento mucho no haber podido asistir como espectador a las ponencias pasadas. Sabéis que estoy en vísperas de la presentación del Festival de Otoño que dirijo, y los que estamos ahora en la gestión cultural estamos en un tornadizo que espero finalmente podamos resolver, pero desde luego el programa era más que interesante, necesario, y os felicito. Y también mis disculpas por no haber podido asistir como espectador. Bueno, después de este proemio, que me excusáis si es algo largo, voy al centro de lo que quiero compartir con todos, si me permitís el tuteo. No sé si me atrevería tanto a llamarle una ponencia, pero sí al menos a través de este espacio virtual lanzaros un par de ideas o de lugares que en mi obra han sido fundamental. Y quiero empezar con un párrafo que no es mío, es de un novelista y guionista francés llamado Pascal Quignard. Bueno, fue director de la Ópera de París mucho tiempo, es músico también, musicólogo, y dice lo siguiente: hay olvidados del recuerdo del mundo. Hay que ceder un poco de agua pura, es decir, un poco de lengua escrita, a los viejos nombres que ya no se pronuncian. Hay que inclinarse y exhumar las tumbas que se han perdido entre las hierbas y los siglos y las piedras. Hay que abrir un instante la puerta de un libro a estos héroes de la vida legendaria o a estos
fantasmas de la vida histórica que han sido abandonados, bien porque sus ejemplos eran contrarios a la reproducción social, bien porque sus proezas despreciaban las elecciones estéticas más populares, bien porque su determinación contravenía los mandamientos religiosos que reúnen a las naciones en el vínculo poderoso de la guerra. Hay que dejar una silla vacía para los que han sido injustamente condenados al ostracismo. Hay que dejarles un poco de permanencia, un aumento de permanencia en nuestras horas, en nuestro presente, a pesar de los siglos o milenios que han desfilado desde su desaparición. Yo cuando leí este párrafo de Quignard, sentí que alguien nombraba de manera muy precisa una voluntad, un intento que estaba presente en mi propia poética, en mi propia voz como dramaturgo. Sentí que efectivamente alguien nombraba con precisión una tarea que no solo yo, sino muchos hombres y mujeres de la dramaturgia contemporánea española estábamos acometiendo desde la dramaturgia y también desde la creación escénica. Es lo que se ha llamado teatro de la memoria o teatro de la memoria histórica frente al teatro histórico. Esto lo desarrolla uno de mis maestros, Juan Mayorga, ¿no?, que distingue aquel teatro que tiene, digamos, un asunto histórico, que pretende la reconstrucción de un evento, de un acontecimiento del pasado, esto es el teatro histórico, frente a un teatro de memoria que despliega una mirada responsable, una mirada ética, una mirada subjetiva sobre un pasado que aún está aconteciendo, que aún nos está aconteciendo. Yo siento que quizá la obra inaugural de este teatro de la memoria en nuestro estado fue Ai Carmela, de Sanchi Sinisterra, en 1900, estoy hablando de memoria, me disculpáis, yo juraría que es de 1983, pero no me atrevo a dar como preciso el dato, por ahí tiene que andar, y que al calor del maestro Sinisterra, otros hombres y mujeres hemos continuado esa estela. Siento que Juan Mayorga está ahí, que Laila Ripoll es otro nombre imprescindible de este teatro de la memoria, hasta llegar a los que, por una cuestión de nacimiento, que no tiene ninguna importancia, somos quizá los últimos en llegar a esta corriente, los más jóvenes, ¿no? Donde puede estar María Velasco o yo mismo. Esta idea del teatro de la memoria, es decir, el entendimiento de la memoria como una lectura ética y responsable del pasado. Es decir, el pasado nos sigue sucediendo. No es una mirada simplemente factual, no pretendemos traer al presente un acontecimiento del pasado, sino explorar las consecuencias aún activas y vivas de ese pasado en nuestro presente. Es decir, el pasado que somos, el pasado que nos sigue sucediendo. Esta lectura, yo diría, responsable del pasado, es uno de los pilares de mi dramaturgia. He de decir que no fue un plan premeditado, que yo no me senté, digamos, desde un aparataje conceptual y a partir de ahí empecé a desarrollar mi teatro, sino que fue, bueno, producto quizá de varios factores. En primer lugar, de la fecha de mi propio nacimiento. Yo nazco en 1978. Soy por meses preconstitucional, pero digamos que mi nacimiento está enclavijado en esto que llamamos transición plenamente. Yo nací el año de la Constitución y mi propia existencia tiene que ver con el desarrollo de esa transición democrática, por un lado. Luego de mis propios estudios, como ha dicho antes Alejandro, aunque yo soy licenciado en dirección de escena, la historia y la filosofía para mí siempre fueron inquietudes y, es más, mi doctorado fue en ciencias de las religiones. Y también, por último, algo más personal, ¿por qué no compartirlo? Mi propia falta de anclaje con mi presente, ¿no? Mi disconformidad con el presente. Yo fui, en primer lugar, un niño disléxico con muchos problemas de lenguaje. Eso arrastró una convivencia difícil en el colegio, que se acrecentó luego en el instituto cuando yo descubrí mi identidad homosexual, o cómo la homosexualidad formaba parte de mi identidad. No sé si me seguís viendo, yo os he perdido a todos.
¿Me seguís escuchando bien, Alejandro? Porque he perdido la... Te vemos y te escuchamos. Sí, te vemos y te oímos. Perdonadme, de repente la pantalla cambió y pasó al chat, pero si me seguís viendo vosotros, sin problema. Yo no me veo, pero sigo adelante y disculpadme esta interrupción. Hablaba de ese último anclaje más personal, disculpad esta intimidad sobrevenida, pero creo que he de ser honesto y digamos que esa trenza, ¿no?, fue configurando mi interés por el pasado como materia de mi dramaturgia, de mi voz poética. En este sentido, para mí esa mirada tiene tres movimientos. El de retrospección, ya que mi mirada se dirige al pasado, pero también la introspección, porque es una mirada sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, y por un lado de prospección, ¿no?, porque yo utilizo ese pasado para poder imaginar cómo será el futuro en el que tenemos que seguir conviviendo. Son esos tres movimientos de mirada que a la vez se desarrolla con algo que dice el dramaturgo el antropólogo Marc Augé, no sé exactamente la pronunciación en francés, lo escribo, es Augé escrito en francés, imagino que será Augé o Augé o algo similar. Yo leo francés pero no lo hablo, así que me disculpáis. Él dice que la memoria tiene dos tareas. Por un lado, la de recuerdo, pero también la de vigilancia. La memoria de vigilancia, ¿no? Me citan a Pilar María Velasco, también el texto Perros en danza, no la he nombrado cuando he hecho una breve nómina y por fuerza incompleta, pero lógicamente además María Velasco es una compañera, una cómplice, es una hermana para mí y ella también está en ese ejercicio de la memoria. Nombraba, ¿no?, esa tarea, por un lado, de recuerdo, pero también de vigilancia, ¿no?, porque el pasado nos puede volver a suceder, y quizá de un modo más fiero. En esta labor de vigilancia y también de recuerdo está enclavijada mi propia dramaturgia y yo quiero hablaros de tres obras, ¿no?, tres obras que conforman una suerte de trilogía azarosa porque yo no la concebí como tal, pero a la fuerza de ir sumando obras y un poquito de camino, pues se van formando sistemas o diálogos entre las propias obras. Son La piedra oscura, Los días de la nieve y, por último, La geometría del trigo. Me dejo fuera otras obras que también de las que podría hablar, como la que ha nombrado Alejandro, La extraña muerte de una cupletista contada por su perro, sobre Álvaro Retana y el tiempo que tiene como centro histórico la dictadura, el directorio militar de Primo de Rivera, pero de momento prefiero centrarme en estas tres por intentar ser sintético, dar algunas ideas y compartirlas. También sé que habéis estado hablando mucho de autoficción estos días, de la autoficción en la dramaturgia contemporánea, y yo he de decir algo porque a mí a veces, no sé si el verbo es acusar, pero se me ha inquirido, se me ha preguntado ¿por qué te ocupas tú del pasado?, ¿no? Yo tengo 42 años, sí, 42 años, pasa el tiempo, ya no sé la edad, Alejandro, que tengo en este año, 42 acabo de cumplir, soy del 78. ¿Por qué un hombre, entonces tan joven, yo escribí La piedra oscura con 35, 36 años, se ocupa del pasado, ¿no? La pregunta ya creo que es muy sintomática de nuestra relación con el pasado, ¿no? Como si el pasado fuera algo necrosado, algo periclitado y estuviéramos ajenos a sus dinámicas y consecuencias. A veces, por ejemplo, cuando se habla del maltrato, la violencia doméstica, digo, es que hablamos muy poco de la educación sentimental en el franquismo. Entonces, que nos hemos pasado 40 años construyendo una mirada del hombre sobre la mujer que hay que deconstruir, que hay que dinamitar, diría yo, que hay que volar por los aires, pero hablamos muy poco de la raíz, ¿no?, de esa educación sentimental, ¿no? Entonces, a mí cuando se me pregunta esto, yo digo, yo creo que hago autoficción especular. Es una categoría que existe, de la que se habla muy poco, porque se supone que uno tiene que hablar, el yo tiene que estar muy presente, pero yo siento cuando hablo de Rafael Ruiz de Rapún, o cuando hablo de Josefina Manresa, o cuando hablo de personajes incluso como la historia de la geometría del trigo, que son amigos de mi madre, digo el sustrato real, yo no siento que me esté retirando. Muy al contrario, siento que estoy inevitablemente hablando de mí, pero que yo acudo a figuras del pasado para que ellos digan algo de mí que yo no podría decir sin ellos.
Y esto también está, por ejemplo, cuando yo escribí sobre Montgomery Clift, en la obra Clift, atraviesa toda mi dramaturgia. Yo no acudo al pasado como quien acude a un cementerio o como quien acude a un museo, ¿no? A un coto de caza acotado. Siento que acudo a un bosque vivo donde esas figuras que yo me encuentro saben algo de mí que sin ellas yo no podría decir, ¿no? Y no siento que haga un ejercicio museístico ni un ejercicio de habitar la ruina. Muy al contrario, muy al contrario. Siento que ese pasado me pone en peligro, me interpela, me cuestiona como ciudadano. Así que rápidamente os quiero contar un poquito, si os parece interesante, de dónde nacen las tres obras, los procesos de creación de las tres obras y también algo que estoy transitando ahora, que ya empecé los días de la nieve, pero que estoy en ese proceso que es el derecho al olvido. El derecho al olvido, ¿no? Yo he hablado mucho del deber de memoria, del derecho de memoria, pero también quiero hablar del derecho al olvido, del derecho de olvido. Bueno, voy a hablar cronológicamente de las tres obras. La primera es La piedra oscura. Yo siento quizá que soy un poco cansino hablando de esta obra de la que tanto se ha hablado y se ha escrito. Yo he tenido esa fortuna, ¿no? Ya llevaba unos años en el teatro, había realizado mi tesis doctoral en el CSIC con una beca de formación de profesorado universitario, pero realmente con esa obra traspasé un umbral que es muy difícil de traspasar para los dramaturgos y dramaturgas, que estamos habitualmente en un ejercicio de invisibilidad, y es que de repente es una obra que tuvo cierta repercusión pública, el abrazo del público y una presencia en los medios de comunicación bastante inaudita o bastante singular para la obra de un autor vivo. Digo lamentablemente, porque debería ser más norma, pero está en la categoría de la excepción. Esta obra nace también de un trenzado de circunstancias, la importancia que García Lorca tiene en mi propia existencia, su magisterio. Hablo de un magisterio, por un lado, poético. Yo soy autor, entre otras cosas, por la lectura de Bodas de Sangre, donde leyendo Bodas de Sangre me sucede por primera vez el teatro, me sucede la literatura dramática, ¿no? También digo en su importancia como recurso, ¿no? Como recurso didáctico de la literatura dramática y su importancia como literatura, sin más. Para mí, que estaba en un barrio del extrarradio de Madrid, el teatro no existía entonces más que en los libros, porque incluso no teníamos la fortuna de profesores y profesoras como vosotros que nombraran tanto, que hicieran presente el teatro en las aulas, ¿no? A mí me sucede el teatro leyendo Bodas de Sangre. Luego también otro pilar es el descubrimiento de los sonetos del amor oscuro. ¿A quién estaban dedicados esos sonetos, ese poemario que para mí es una de las cumbres de la poesía en castellano y también de la literatura universal? Y yo me preguntaba a quién estaba dedicado ese poemario, ¿no? ¿Por qué no era más conocido los sujetos de ese poemario? No desde un punto de vista amarillista o de querer escarbar en las sábanas de nadie, sino que me parecía que me preguntaba quién había generado tanta maravilla y por qué estaba tan poco trabajado, tan poco presente en las biografías de García Lorca. Y por último, el último trenzado, que es el histórico, ¿no? Yo escribo, empiezo a soñar esa obra cuando se está debatiendo la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica, y se está hablando por primera vez de la exhumación y de la responsabilidad del Estado en la exhumación de nuestros compatriotas que están desaparecidos y desaparecidas. Todo eso forma, digamos, el caldo de cultivo para la piedra oscura. Yo tuve la suerte de conocer al hermano de Rafael, que aún estaba vivo. No me quiero detener por el tiempo a cómo fue ese encuentro, pero yo sí que le dije a Tomás, el hermano de Rafael Ruiz Rapún, yo soy un dramaturgo, tengo una responsabilidad ética muy alta, pero que no es la del historiador. Yo voy a fabular sobre una posibilidad de la última noche de Rafael Ruiz Rapún, que sé que no fue así. Él muere, él es herido en Bárcena de Piedeconcha, en Cantabria, en la ciudad de la que nos está, el lugar donde está Alejandro, en Santander, Cantabria, y él muere en el Hospital Militar de Santander, que aún está bajo administración republicana, ¿no? Cae un mes después.
pero yo le dije a Tomás, para poder contar la verdad profunda, he de apartarme algo de lo real. Él lo entendió, me dio su venia. Yo quedé con él en publicar un ensayo sobre la figura de Rafael Ruiz Rapún, que lamentablemente aún no he podido culminar porque tengo que vivir y trabajar y no tengo la financiación para poder llevarlo a cabo. No tengo, digamos, alguien que diga, toma estos 3 meses de trabajo, de 6 meses para poder escribirlo, pero lo haré. Lo haré quizá, no sé cuándo, pero lo haré porque es una promesa. Esta obra, La piedra oscura, habla de un encuentro, habla de la comunión inesperada de 2 hombres, de un encuentro que a priori es catastrófico y que acaba convirtiéndose en una posibilidad de redención. Eso está muy presente en mi teatro. Es una obra que observa aparentemente la norma, no la regla de las 3 unidades, digo en apariencia, aunque luego su tiempo es mucho más ritual y los discursos, la poética dialógica es otra. Yo no soy un autor del realismo, no soy un buen autor del realismo, confieso que trabajo en un punto de fuga del realismo hacia un lugar que yo no me quiero dar nombre, eso le corresponde a otros y a otras, pero entiendo que vuela hacia el simbolismo o hacia otras quiebras del realismo, ¿no? Aunque aparentemente se me diga que soy un creador bastante clásico a veces, yo siento que no es así tanto. Esto en cuanto a La piedra oscura, que se desarrolla en 1937. La siguiente obra, en cronología tanto de escritura como de estreno, es Los días de la nieve. Los días de la nieve se ocupa de Josefina Manresa. Ella fue la compañera de Miguel Hernández, y digo compañera en el sentido más pleno. Fue compañera, mujer y luego viuda, pero cuando digo compañera pretendo una reinvención conceptual de su propia figura. Yo soy de Jaén, pese a que este acento no lo dé a entender. A mí me interesaba mucho hablar de la mujer en el franquismo. Creo que se ha hablado muy poco de la figura de la mujer en el franquismo, de esas mujeres, a veces con sacrificios insoportables, con abnegación, pero también con valentía, con fuerza, con resistencia, lograron generar algo de luz en los escombros de un país arruinado, generar algo de luz en un horizonte muy gris y sobre todo yo creo que, como decía el texto de Quiñar que he citado al principio, creo que es responsabilidad de los hombres y mujeres que estamos escribiendo ahora atender a esas voces que han quedado en los márgenes de los grandes relatos de la gran fotografía de la historia, ¿no? En este caso, hombres y mujeres nos tenemos que ocupar, creo yo, de atender a esas figuras excluidas del gran relato. Para mí el descubrimiento de Josefina Manresa fue un fogonazo. El material del que parto, en este caso, igual que en La piedra oscura, yo hice una investigación de 2 años, tuve la suerte de conocer al hermano de Rafael Ruiz Rapún y más allá del trabajo en archivos tenía esa fuente de primera mano. En el caso de Los días de la nieve yo parto de las memorias de Josefina Manresa, un texto delicioso que yo os animo a leer, incluso más allá de Los días de la nieve, antes o después, bueno, antes quizá de Los días de la nieve, porque yo despliego, intervengo sobre ese texto, pero es el sustrato fundamental. Luego, a mí me gusta evitar los huecos que la historia deja, que el gran relato deja, pero parto de ese material de Josefina Manresa. A mí me desarmó mi prejuicio sobre esa figura y en parte la obra de teatro recoge mis propios prejuicios, ¿no? Porque yo la contemplaba como la compañera, la mujer abnegada, la mujer que toleró las infidelidades de Miguel, ¿no? Y Miguel Hernández, Hernández, y de repente apareció como una figura de estatura heroica en su cotidiano, como una costurera donde ella no solo era Penélope, que sino también era Ulises, que construía el relato, que salvaguardó todos esos materiales más allá de una moral pequeña, de nuestra moral pequeña de lo íntimo. Y para mí fue un fogonazo descubrir la voz de Josefina Manresa y espero que Los días de la nieve, de la que hicimos casi un centenar de funciones y que la gira se interrumpió por la pandemia, sirva para llamar la atención sobre esta figura, ¿no? A mí me conmovió, estuve
en un instituto de Santander. En parte Alejandro también es responsable hablando de esta obra, ¿no? Y me sorprendió mucho el diálogo con los chicos y las chicas, ¿no? Sobre ¿pero por qué le perdonó, no? ¿Por qué aceptó la infidelidad? Y de repente, bueno, creo que a veces juzgamos el pasado desde un presentismo muy fiero y las figuras del pasado sirven para desafiar nuestras propias categorías y nuestros propios apriorismos, ¿no? En las dos obras, tanto La piedra oscura como Los días de la nieve, yo me encargaba de la responsabilidad de este país con su legado, ¿no? con el legado, la primera obra del teatro de Federico, que pasó con muchos de sus materiales, ¿no? De su obra que ha sido cercenada o mutilada o que fue forzada a una determinada lectura. Hablo, por ejemplo, de los sonetos del amor oscuro, que están muy presentes en La piedra oscura, cuya publicación primera fue clandestina en una edición novenal que llegó a 200 personas y que luego extrañamente sacó el ABC con su censura pertinente, ¿no? Eran los sonetos del amor, no sonetos del amor oscuro, y donde de repente la homosexualidad de Federico parecía que era un estigma y que no se podía hablar de esos sonetos. Yo creo que lógicamente todo ese material trasciende lo individual, lo singular, que son sonetos que hablan de la entrega amorosa, de la pasión amorosa, pero que ocultar, ¿no? Que era un hombre dirigiéndose al cuerpo de otro hombre o de otros hombres es un ejercicio de censura, ¿no? Sin ser determinista, pero me parece que no hay tanto problema, nos llevamos la mano a la cabeza cuando hablamos de repente de figuras quizá no, mucho más peligrosas, como pueden ser las Pablo Neruda, que de repente no hay problema en hablar que estos poemas estaban destinados a mujeres, y yo creo que la figura de Pablo Neruda necesita una reconsideración más radical. En fin, no me meto en ese jardín, que me estoy metiendo en un jardín. Bueno, Los días de la nieve es un monólogo, un falso monólogo miento. Es un monólogo, no un falso monólogo, luego hablamos de esto, sobre Josefina Manresa. Siento que uno de los ejercicios de la escritura dramática del teatro ha de ser el ejercicio de otredad, de la alteridad. Para mí fue fundamental poder habitar la mirada de una mujer durante el franquismo. Siento que ese ejercicio de empatía nos lo proporciona el teatro, de imaginación moral, y lógicamente los discursos se tienen que multiplicar. Hemos estado muy faltos, aprovecho también hemos tenido una orfandad de la voz de nuestras compañeras y de nuestros compañeros durante mucho tiempo. Era una prioridad, una urgencia que la voz de las compañeras viniera a completar un panorama dramatúrgico que estaba incompleto, mutilado, y siento que ahora esos discursos, por fortuna, se están multiplicando, esas subjetividades, ¿no? Y que hombres y mujeres del presente estamos escribiendo desde perspectivas muy distintas. Y siento que el teatro en España cada vez se tiene que parecer más, tiene que dialogar más con lo que es la propia España. Una España diversa, desde lo racial, desde las identidades LGTB, desde las voces, hombre, bueno, es inconcebible que para mí que el escenario siga siendo su representatividad, digamos, no sea tan plural o no se intente tan plural como plural es el presente con el que está dialogando. Yo creo, hablo en este caso como gestor, en estos momentos, ha de ser uno de los cuidados de los gestores culturales, de las gestoras culturales, multiplicar las subjetividades y las voces en escena. Perdonad si me estoy yendo de un lugar a otro, pero intento tener un hilo. Por último, quiero hablar de la geometría del trigo. Es la última obra, hemos vuelto con ella ahora a los escenarios, pese a los sustos grandes que estamos teniendo en un tiempo tan fiero como el que vivimos. Esta obra nace de nuevo del recuerdo de una mujer, en este caso de una amiga de mi madre. Es una obra que para mí es fundamental, no solo por el reconocimiento que ha tenido, que agradezco profundamente, digo, el Premio Nacional de Literatura Dramática, sino porque es la primera vez que yo decido abandonar definitivamente el timón o quizá la seguridad, el espacio del gabinete, de la mesa, lanzarme de un modo ya radical a la dirección, no solo a la dirección, sino a la producción,
para mí es un salto fundamental como dramaturgo. Yo llevaba muchos años siendo dirigido y sentí que yo debía acompañar este montaje hasta el final, en un proceso de 2 años de investigación con los actores. Y bueno, para los que no hayáis leído la geometría del trigo, es un viaje del presente al pasado, también de norte a sur. Por mi realidad, yo estoy ahora viviendo la mitad del año en Girona. Mi realidad lingüística ya no es monolingüe. Nunca lo fue, bueno, por cuestión de trabajo, lo ha dicho antes Alejandro, yo hice una tesis doctoral que tenía como objeto las comunidades greco-ortodoxas del Imperio Otomano. Entonces, bueno, había tenido una relación, yo soy bilingüe con el griego moderno y un poquillo de turco, pero ahora mi cotidiano más presente ya no es monolingüe, digo lo que yo vivo como ciudadano del Estado. Entonces yo quería que mi teatro también abordase la convivencia lingüística. Es una obra, y yo creo que se ha hablado muy poco, que está escrita en castellano y catalán. Creo que se ha señalado poco que el Premio Nacional de Literatura Dramática del Estado español se vea una obra escrita en 2 lenguas del Estado, que se estrenó así, que se estrenó sin sobretítulos. Es verdad que la presencia del catalán no es simétrica, digamos que es un 10% de la obra y que está calculada para que incluso, bueno, yo creo que con corazón el catalán se entiende, pero con disposición, pero aún así está calculado dramatúrgicamente para que no afecte a la diégesis. Pero me parece que igual que me he ocupado de los márgenes, de esas figuras que han quedado heterodoxas, que han quedado a los márgenes de la historia, una de mis preocupaciones ahora como dramaturgo es reflejar la diversidad lingüística y social del país en el que estoy escribiendo ahora teatro, o para el teatro, ¿no? De ahí nace la geometría del trigo, donde el tiempo dramático, digamos, si en La Piedra Oscura yo estaba en la Guerra Civil, 1937, la geometría, Los días de la nieve, sucede durante nuestro último... bueno, en el franquismo, en el tardofranquismo, sobre todo se ocupa de el eje temático está en el franquismo. Y por último, la geometría del trigo habla de nuestra transición democrática, ¿no? Una de las 2 tramas sucede ya en la muerte reciente de Franco y otra en la crisis económica del 2008-2010. Van conviviendo esos 2 tiempos históricos. Yo siento que con la geometría del trigo he llegado a lugares donde no había llegado anteriormente como dramaturgo, pero sí forma parte de un itinerario que se ha ido configurando y es mi inquietud por nuestro pasado, por cómo este pasado nos sigue sucediendo, nos sigue apelando. No quisiera, por el tiempo, pero yo no me voy a esconder. Yo creo que el teatro, esta es una idea de Corman, es el encuentro de lo poético y lo político, ¿no? Que el teatro siempre es poelético. Él dice poelítico, ¿no? El encuentro de lo poético y de lo político. Poelítico, dice Enzo Corman, el dramaturgo y director francés. Yo siento que en estos tiempos de profunda crisis humanista, se están avivando discursos muy reaccionarios. La gente por el miedo acude a discursos de certidumbre muy maniqueos, muy reaccionarios, cuando no directamente fascistas. Siento que tengo una responsabilidad como creador que tiene una pequeña ventana pública para la polis, de interpelar, no desde el lugar que debe hacerlo la política, pero sí desde el lugar que debe hacerlo el teatro a esa polis, ¿no? De ahí que lo siguiente que yo voy a estrenar en febrero se ocupa de otro modo de ser español. Me voy a ocupar del exilio republicano en México. Es una obra que se desarrolla en los años 50 en México y que habla de esa España peregrina, ¿no? De esa España que seguía sucediendo fuera de nuestros márgenes. Pero por regresar a lo que os estaba contando antes, siento que el teatro no puede dar la espalda a lo que nos está sucediendo. Hay un verso de Emily Dickinson que dice lo siguiente: estoy afuera, de la poeta, estoy afuera de noche en la oscuridad buscándome a mí misma con una linterna. Yo siento que el teatro también tiene esa misión, ¿no? Que cada vez que se enciende un foco o alguien lee un poema o alguien da un concierto, encendemos esa linterna para buscarnos a nosotros mismos. En tiempos realmente muy oscuros, donde estamos viendo que el pasado no está clausurado y
y perdona a los organizadores, es que pedí disculpas cuando yo escucho hace unos días, este es el peor gobierno en 80 años, La Piedra Oscura se resignifica absolutamente para todos aquellos que decían que era una obra que porque un dramaturgo entonces de 36 años escribía sobre el pasado, de repente La Piedra Oscura se me hace no necesaria, no voy a tener ese ejercicio de ibris, pero sí pertinente con nuestro presente. Siento que en la medida que el teatro me da, yo he tratado de nombrar el pasado que nos sigue sucediendo, de dar una silla vacía a aquellos hombres y mujeres que fueron borrados del gran relato, ¿no? Que está escrita por unos y no por unas, ni por unes, en un tiempo determinado. Siento que como autor he dado una silla vacía a estas figuras. Me ha dicho Alex, 40 minutos y son y 39, voy a ir cerrando la conferencia en tiempo. He tratado de dar como por fuerza en 40 minutos un itinerario general de estas tres obras. Para mí, desde Juan Mayorga ha sido un referente muy, muy claro en este compromiso cívico, ciudadano, filosófico del teatro. También Reyes Mate desde la filosofía, pero para mí, sobre todo, yo no entendía cómo mi país sigue, y no sé por qué no nos interpela a todos y a todas de una manera más radical, ¿no? Cómo podemos dormir, cómo se puede dormir tranquilo y tranquila desde los poderes, sabiendo que hay gente que se está muriendo sin poder enterrar a sus abuelos o a sus padres, ¿no? Yo creo que la memoria es un asunto del presente, nunca es un asunto del pasado. El teatro siempre es presencia, siempre es presente, y termino con una idea de Ortega y Gasset que recoge no solo Mayorga, varios dramaturgos y dramaturgas, creadores en general lo han recogido. Para mí el teatro tiene la potencia, recogiendo una idea de Ortega y Gasset que pasa por Mayorga y que llega a mí de otro modo, tiene la potencia de romper la historicidad, de romper la servidumbre de la historicidad. Cuando yo estoy viendo a Enrique II, a Enrique IV o a Medea, pero prefiero hablar de figuras que han existido, ¿no? De figuras históricas, pues Eduardo II o Mariana Pineda o Rafael Rodríguez Rapún, por nombrar figuras que han existido. Yo siento que en el tiempo del teatro somos todos presencia compartida, que Rafael Rodríguez Rapún no muere en 1937, que Josefina Manresa no muere en los años 80, que están vivos, que el teatro ejerce ese milagro fugitivo de la presencia, de repente a través de ese milagro que generan los intérpretes, miramos cara a cara, nos enfrentamos, como decía Arthur Miller, a lo que del pasado sigue en nosotros, a lo que del pasado sigue en nosotras. Yo creo que la literatura dramática, en su potencialidad de ser presente, en su potencialidad de convertirse en presente vivo, es decir, materia, tiempo y espacio compartidos, tiene una potencia, también digo desde la docencia, ¿no? de poder dar voz, ¿no? De cuando los chicos y las chicas leen, de repente se convierten en Rafael Rodríguez Rapún o en Josefina Manresa o quien sea, Mariana Pineda o Eduardo II, ¿no? Hacer que esas figuras sean presentes. Porque además nosotros no escondemos la emoción, ¿no? Que a veces la historia ha de esconder por su voluntad también, digamos, si me lo permitís, más científica o más factual, ¿no? El teatro conoce que es una escuela de imaginación moral, que la empatía es una herramienta fundamental, que alguien que siente algo a la vez que otra persona deja de ser contrario a esa persona, enemigo de esa persona, ¿no? Yo creo que necesitamos esos espacios de encuentro. Es lo que yo modestamente intento con mi teatro y también ahora desde la gestión cultural. Y nada más, os agradezco a todos y a todas la escucha. En 40 minutos creo que con 2 o 3 ideas centrales es más que suficiente para empezar a compartir quizá un diálogo ahora y gracias por vuestra escucha. Además, lo estoy pasando un poco mal porque yo no me veo, solo veo a Alejandro, no sé qué he tocado, que es una alegría verle, pero no os veo a las demás, ni a los demás, ni me veo a mí, solo veo a Alejandro, con lo cual espero haber mirado donde tenía que mirar y haber hablado con claridad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a ti.
Bueno, como decía en el chat, ¿se me oye así? A ver, digo que como decía en el chat, es siempre un gusto escucharte, leer tus obras, es impresionante. Es que eres poesía. Es que yo te oigo y aunque tú estás haciendo un texto expositivo, es que a mí me parece que estás recitando. Es increíble, la verdad es que... Y me lo pareció, fíjate. Eres muy generoso. No, de verdad, cuando ni siquiera te conocía personalmente, cuando vi La Piedra Oscura por primera vez en la Sala Princesa, dije, uy, ¿qué es esto? Digo, joder, ¿quién es este tío que habla de esta manera? Y entonces, claro, a partir de ahí dije, hombre, a este tío hay que conocerlo y moverlo. Porque, claro, alguien que habla como tú, a los chavales, yo creo que es fundamental que se lo conozca. Así que, bueno, yo por mi parte, 1000 millones de gracias, de verdad. A vosotras, de verdad, por abrir estos espacios. Celebro la iniciativa. Siento que cada vez que abrimos esta pantalla es como encender un quinqué, ¿no? En medio de estos tiempos tan oscuros encendimos un quinqué para vernos y para encontrarnos. Y de verdad, especialmente a vosotros y vosotras que sois docentes, gracias porque nos hacéis mucha falta. Y el sistema os ha dejado ahora una responsabilidad fundamental. Os ha puesto en un lugar crucial si los escudos, digo escudos luminosos, no me gustan las analogías bélicas, pero no os han dado los cuidados y los medios que merecéis, que merece nuestro futuro. Porque si hay un lugar yo estaba hablando del pasado también como brújula del futuro, si hay un lugar donde nos estamos fraguando para el futuro, esa es la escuela pública. Y creo que ojalá se tuviera bueno, todo el cuidado que merecéis, todos los medios que merecéis. Yo siempre que tengo ocasión, Alejandro ya me conoces, lo nombro, hablo de la escuela y de la educación pública, porque es que nos jugamos todo allí. Bueno, cualquier intervención. Gracias, Alberto, por tu intervención en general. Por estas últimas palabras, iba a decir que el año pasado escribiste en AISGE, me parece, un artículo en defensa de la cultura, que yo se lo puse a mis alumnos. Bueno, igual lo compartimos luego por ahí. Y quería decir, hasta con estas últimas palabras, pues que a mí siempre me emocionas. No suelo llorar con películas ni con Titanic ni nada, ¿no? Pero tus textos, aunque no hablan a lo mejor de algo particularmente, pero siempre me tocan en algo que me conmueve en realidad profundamente. Pues me pasó lo mismo que Alejandro con La Piedra Oscura, que bueno, nos encantó cuando fuimos a verla. Fui con una persona que no es especialista en teatro, mi marido, pero quedamos encantadísimos. Y también me pasó con Cliff, que probablemente, afortunadamente, no tengo una problemática parecida, pero me conmovió tantísimo el texto y la forma, ¿no?, que tienes de expresar todo eso, que bueno, siempre, desde luego que leerte y ver tus obras es una experiencia mística, no sé cómo decirlo. Así que muchísimas gracias. Lo agradezco, pero sois muy, muy generosos. Gracias, Pilar, y gracias, Alejandro. Sandra, cuando quieras. Sí, que hola, esto tarda siempre en abrir. Alberto, un placer. Hola. Un placer volverte a ver. Un dolor muy grande no haberte podido tener en carne mortal, que es lo que hubiéramos querido. Bueno, disfrutando, con permiso del público que me oye, como una perra. A muerte con este libro tuyo que nos ha llegado hasta allí y mucho más allá. Maravilloso, gracias. Y contarte que teníamos preparado en el centro una visita con los chicos a rendirle los honores y el homenaje merecidísimo a Rodríguez Rapún. Teníamos preparado, bueno, pues una selección de poemas, de sonetos del amor oscuro, alguna cosita tuya de La Piedra Oscura también para ir allí a leer, y la pandemia truncó nuestros planes, pero que somos varios los frikis
que cuando pasamos por Ciriego entramos y ponemos las palmas de las manos sobre la humildísima y casi invisible losa donde está esa lápida pequeña debajo de ese niño, donde está Rodríguez Rapún, y recitamos lo que podemos y le mandamos nuestros abrazos y deseamos que en ese otro mundo que probablemente no exista esté con Federico o con quien él quiera estar. Y para mí las visitas a Ciriego nunca volvieron a ser lo mismo desde que leí La Piedra Oscura. Antes iba solo con Lorca, ahora te llevo a ti también, y creo que ese homenaje que tú le haces es poesía pura metida dentro del teatro. Eres un ejemplo de que no existen los géneros literarios, compañero, porque da igual oírte, leerte, que verte. Eres un todoterreno en el mejor sentido, y gracias por ser y por existir y por escribir para nosotros. Solo quería decirte eso. Me está dando mucho pudor, pero os lo agradezco. Son tiempos, de verdad, a veces nos movemos, a veces no digo la queja, pero parece que nos cuesta menos decir lo que no nos gusta que lo que nos gusta. Creo que tenemos que estar en un tiempo de cuidados. Toda esta pandemia ha hecho emerger tantas cosas, pero también, también nuestra fragilidad. Está bien nombrarse y está bien cuidarse desde la palabra, así que lo recibo con mucho cariño, aunque me da mucho pudor, lo recibo con muchísimo cariño. Gracias, Sandra. Y me da mucha alegría volver a verte. Un beso a toda la gente de tu instituto y a toda la gente allí, de verdad. Mucha alegría de volver a verte, me emociona. Gracias. ¿Alguien más? Eneco. A ver, que voy por aquí. No sé si se me oye. ¿Ya? ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Alberto, no sé si recuerdas que estuvimos hablando, tomando un café. Claro que sí. Bien, pues que sepas que, bueno, voy por partes que si no me lío y quiero hacerlo breve. Gracias a ti porque compartes muchísimo y es verdad que los docentes somos importantes, pero también vivimos y bebemos de textos como los tuyos, que actualizan, que revivifican el teatro. Entonces, no te adulo más porque sé que lo pasas mal, pero que nos estamos entendiendo aquí. Que sepas que yo, como Sandra, sigo yendo ahí a Ciriego, que vamos a hacer ahí, yo qué sé ya, una casa nos vamos a hacer, y que este año, para colmo de los colmos, venía nuestra amiga común, Rocío Márquez, al instituto, y la íbamos a liar para todo ese chiringuito, y mira que se nos ha ido todo, un poco se nos ha ido complicando. De momento, ahora en ECO nos toca ser a todos inquilinos de la incertidumbre, sí, a resistir y confiar, porque Rocío Márquez irá. Hombre, claro que sí. Y eso, nada, que muchísimas gracias, que ya sabes que La Piedra Oscura, y que le debo también mucho a Alejandro, que siempre me enseña mucho y que me lleva por estas lumbres literarias, pues que ha sido muy importante para nosotros, de verdad que lo es, vitalmente y laboralmente, y que te agradezco un montón toda esta revivificación, sobre todo por la parte de la recuperación de la memoria y de las voces que a veces, bueno, pasan un poco desapercibidas. Así que muchísimas gracias. A ti, Eneco. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nada más? Yo sí, Bueno, alguien pues, no tiene... Sí. Raquel, ¿quieres hablar? Sí, solamente agradecer a Alberto su presencia, ha sido un placer. Yo estoy descubriendo el teatro, bueno, siempre me ha gustado el teatro, pero bueno, no siempre lo he leído con efusión, pero bueno, la verdad es que habéis hecho recomendaciones tan valiosas que no me voy a resistir a ellas. Ha sido un placer conocerte, Alberto, ha sido tan humano y tan poético que la verdad es... da gusto, ¿no? Me gusta escuchar a la gente que habla con humildad y también que habla con poesía y expresión, ¿verdad? Porque en estos tiempos en los que se nos piden que evaluemos a los alumnos con cuestionarios y con test, yo reivindico la palabra, el desarrollo de la palabra, la expresión, la sinceridad, el desarrollo de las ideas, ¿no? Me niego a hacer evaluaciones solamente con tipo test,
y me gusta la gente que habla. Y bueno, yo te agradezco las obras que nos has presentado, que me parecen de un acertado terrible y que me parecen muy viables en el aula, y que además las has presentado con ese talante tuyo tan abierto, tan sincero, que es de agradecer. Pues nada, mi felicitación por tu ponencia, que he aprendido muchísimo y bueno, y seguiremos leyéndote además. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que sería una cosa muy triste si el teatro solo lo hicieran la gente que nos dedicamos profesionalmente al teatro, ¿no? Es como si solo pudieran cantar o bailar los cantantes profesionales o los bailarines profesionales. Yo creo que es necesario que el teatro esté presente en todos lados, por supuesto también en la enseñanza pública, ¿no? Y que los alumnos, cada uno dentro de su escala, lean una escena, interpreten una escena. Yo creo que sería muy triste si nos dejarais el teatro a la gente que nos dedicamos profesionalmente al teatro. Yo creo que todo el mundo tiene, yo amo y sigo e intento apoyar en la medida que puedo el teatro de barrio, el teatro municipal, el teatro amateur, los grupos de teatro de señoras en los pueblos, ¿no? Porque me parece fundamental y porque, insisto, ¿no? El teatro a mí me ha hecho muy bien. Me ha salvado de muchos fantasmas o me ha permitido dialogar con ellos de manera más cómoda, porque siguen ahí, algunos no se van, ¿no? Pero como a mí me ha hecho tan bien, yo deseo que todo el mundo pruebe o viva, ¿no? Esa experiencia teatral y, como decía Raquel, nunca es pronto para llegar al teatro y nunca es tarde para llegar al teatro, ni a ningún arte. O sea, yo digo, ¿no? A mí me parece fundamental quitarnos estas cosas de la edad, porque las peripecias son distintas, vitales, y yo creo fundamental esta idea. Nunca es pronto para llegar al teatro, pero tampoco nunca es tarde. Ni para ir como espectador, ni para leerlo, ni para hacerlo dentro de la escala, ¿no? Así que, bueno, Raquel, muchas gracias por tus generosas palabras, por tu defensa de la palabra viva, no de la palabra que se comparte. La gente cree que diálogo etimológicamente es el cruce de palabras entre dos, y no. Es la palabra compartida. Ese día es la palabra lanzada a través, ¿no? La palabra que se dirige a otro cuerpo. Para mí cada palabra, bueno, es otro modo de estar, es un modo de acercarme a otro cuerpo, a otra persona, e intento que esas palabras entonces sean palabras de cuidado y palabras de belleza, no palabras hostiles, ¿no? Así que gracias, muchas gracias. Me he vuelto a enrollar, perdóname, Alejandro, que ya... Nada, tranquilo. Concha quería hablar. Sí. Hola, Alberto. Yo te quería preguntar, en esta línea tuya de teatro de memoria histórica y de restitución de voces del pasado que nos hablan en el presente, ¿tú crees que el rescate de voces de mujeres, cómo contribuirán a transformar nuestro presente? Es decir, yo creo que estamos todavía en desfase, ¿no? Hay una historia contributiva de las mujeres que queda por hacer. Entonces yo te pregunto, vosotros dramaturgos que os dedicáis a este rescate de voces, ¿pensáis que queda mucho por hacer y mucho por cambiar cuando se rescaten todas esas voces que irán saliendo, ¿no? Pero que es necesario también desde la perspectiva de género abordarlo, ¿no? Porque descubre en ellas, yo por ejemplo que tengo ya mis años, ¿no? Yo pues nací en los años 60 y me descubro como falta de una genealogía, me descubro falta de una genealogía de mujeres interesantes que no he estudiado, por ejemplo hablo desde el punto de vista de la enseñanza de la literatura, ¿no? ¿Qué cambiará cuando se consiga que esa historia contributiva quede como haya un trabajo, ¿se notará en la sociedad, en el presente que queremos analizar? No sé, ¿cómo lo ves tú? He hablado, por ejemplo, de los días de la nieve, ¿no? Sí. La voz de Josefina Manresa. No. Tan interesante la voz de Josefina Manresa como la de Miguel Hernández, ¿no? A Miguel Hernández lo hemos estudiado más, pero la perspectiva de ese texto es súper interesante porque hemos conocido a los dos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces ese trabajo me parece que es un poco el camino, es decir, rescatar al mismo tiempo voces de hombres y voces de mujeres, ¿no? Yo creo que la tarea es triple.
En primer lugar, primero que haya una multiplicidad de voces, escribiendo y mirando, generando ficción. Si hasta este momento eran en mayor medida varones, lógicamente había una orfandad, insoportable incompletitud. Yo me siento apelado, yo la siento como propia esa ausencia. Yo no voy a hablar de aliados, son cuestiones que son muy delicadas los términos, pero siento que mi responsabilidad como dramaturgo, como creador, pero como ciudadano, es hacer que esta sociedad sea más justa, más paritaria, más igualitaria. Y estamos faltos de una genealogía. Y aunque sea señalar la ausencia, es necesario señalar la ausencia. Estas mujeres no pudieron escribir porque esta ley no permitía. No se pudo entrar a la universidad hasta esta fecha. No se pudo, es decir, nombrar la ausencia y hacer presente. Porque, lógicamente, hemos perdido un caudal inmenso de talento porque el sistema no permitía, ¿no? Las mujeres que lograron traspasar todos esos impedimentos están en la categoría de la facultad de lo heroico. Pero, lamentablemente, quiero decir, porque no debe... Entonces, yo creo que lo importante es señalar la ausencia y la restitución de una genealogía, la revisión de un corpus, como tú estabas nombrando. ¿Cómo no sabemos, María Teresa León, Concha Méndez, estoy hablando de la órbita de la generación del 27, por ejemplo, ¿no? O la poesía de María Zambrano, cómo no se nos... ¿no? Cómo no hay espacio en los corpus para hablar de ellas, ¿no? Y además, esa restitución, cuando se consiga esa injusticia, ¿no? La restauración de una genealogía, primero de las que existen y han sido ignoradas en el relato, pero de las que no llegaron a ser. Yo mismo me sorprendo leyendo a Luisa Carnés hace solo unos años y digo, ¿cómo he tardado tanto en dar con esta voz, con esta novelista, ¿no? Yo creo que hay un ejercicio, hablo rápido por el tiempo, disculpadme. Creo que esa restitución, la posibilidad de una genealogía, que las niñas y los niños de la hora sepan, ¿no? que realmente venimos, quiero decirlo con precisión, el día que consigamos esa igualdad se va a producir una de las revoluciones intelectuales, espirituales y de justicia social más fuerte que podemos asistir. Yo a veces me desespero porque a veces siento que estamos a años luz y queda muchísimo, a veces lo siento un poquito más cerca. Yo confío en que mi sobrina lo viva, confío en que estemos en ese momento. Bueno, tengo que confiar, tengo que estar del lado del sí para mover todo lo que yo pueda mover, para mover todo lo que todas podamos mover, pero desde luego siento que estamos en ese camino, Concha, y que en ese momento se va a producir uno de los momentos de las revoluciones más luminosas que podamos vivir los hombres y mujeres, ¿no? Cuando uno abra un libro de texto, ¿no? Habla un libro de texto y de repente se nombre la ausencia, no se normalice la ausencia, de por qué solo hay 2 dramaturgas del siglo, 2, 3, 4 del siglo de oro, se las ponga en el foco. Se va a producir un cambio tan fuerte, Concha, porque somos lo que nos contamos. Nuestra mirada tiene los aranceles de lo que nos contamos y hemos estado un tiempo insoportable sin contaros a vosotras. Sin contar, es que la historia de la literatura, la historia de la pintura, la historia de la música es una historia construida desde la injusticia. Tiene un cimiento absolutamente movedizo y se tiene que tambalear del todo. Yo me alegro que se esté tambaleando, me alegro muchísimo. Queda mucho camino, tenemos mucha responsabilidad. Perdona, pero lo que te quería decir muy rápido es que muy interesante que la perspectiva de esas voces sean dobles, triples, que no sea siempre desde el punto de vista de la restitución, sino que se vaya... Si estamos hablando de Miguel Hernández, tiene que aparecer la figura de mujer. Si estamos hablando de un poeta del 27, tiene que aparecer el otro punto de vista, ¿no? Me refiero... Si no, esos pasos se van dando, pero queda como algo esporádico y no termina de hacerse la transmisión de conocimiento bien. Porque termina, en los libros de texto que tenemos ahora, cada vez, hablábamos ayer, de cada vez mayor, parece que vamos hacia atrás, cuando nuestro pensamiento va de manera restitutiva y tal, ¿no? Me refiero que no sé cómo tiene que hacerse miradas paralelas, miradas convergentes. Si hablamos de hombres, tienen que aparecer ellas, es decir, no siempre ellas como la concesión de una injusticia, como la omisión, sino hay que normalizarlo, tienen que aparecer esas voces con ellos, caminando, ¿no? Eso, en ese camino tenéis mucho vosotros que decir, ¿no? Los creadores tenéis mucho que nombrarlas, no como un fenómeno de la naturaleza que nadie conocía, sino como mujeres que estaban en camino con esa sociedad que nos han contado
¿no? Es decir, que hay que normalizarla caminando, ¿no? Es decir, es complicado para que luego eso quede, eso sea efectivo. Que quizás esté del tiempo que tenemos, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que son muchas las operaciones. Por un lado, sí que creo que tiene que haber algo de restitución y nombrarlo. Es decir, durante tiempo se ha omitido esta presencia, hemos normalizado esto. O sea, yo creo que es bueno nombrar que hemos, durante muchas décadas, bueno, digo siglos, pero hablo de la democracia, se ha normalizado una ausencia. A la vez, Concha, hacer presentes, dar presencia a esas voces de mujer que no necesitan una justificación, sino simplemente es darles el espacio que no se les ha dado y que merecen. Pero no desde un paliativo, sino están ahí por derecho propio. Pero también te diré, ya por cerrar, me parece que cuando una voz logra sobrevivir a un sistema que intenta su invisibilización, a veces es que me dicen, esta poesía, esta poeta no tiene la altura. Y digo, mira, a mí lo de la altura me parece términos cualitativos peligrosos, pero hablemos de las condiciones de generación de la literatura. Es que a veces nos olvidamos, que por ejemplo, estoy pensando en muchas mujeres que escribían en los tiempos libres de cuidado, cuando el varón no tenía... Digo, es que eso me parece importante, hablar de las condiciones pragmáticas de generación de literatura. Dejar de hablar del genio, dejar de hablar de la idealización de estas figuras y decir, bueno, es que Juan Ramón Jiménez pudo escribir lo que escribió porque ¿quién se encargaba de? Y a mí me parece que una lectura social y sociológica de la literatura es fundamental. Pero por cerrar, Concha, también nombrar con alegría, celebrar su presencia, leer la poesía hermosísima de Concha Méndez, es decir, vamos a leerla no como parte de una cuota ni de un ejercicio de restitución, sino por su gran derecho, o leer a María Teresa León, tantas y tantas voces. Perdón porque por fuerza estoy sintetizando y quizá empobreciendo una respuesta que debía ser más compleja, y sé que la estoy en parte empobreciendo por el tiempo que tengo. Pero insisto, nombrar la ausencia, por lo tanto, restitución, celebración, presencia, o sea, hacerlas presentes desde la alegría por derecho propio. Y yo creo que también eso va a revertir de un modo tan luminoso en que cada vez, yo quiero ser científica, yo quiero escribir música, yo quiero ser pintora, ¿no? Creo que necesitamos todos un relato del pasado donde estemos dentro. La población LGTB y también las mujeres, las personas racializadas, no hemos estado dentro del relato. Los libros de historia tienen que, en mi opinión, saltar por los aires y reescribirse con alegría, porque cada vez interpelarán a más. Bueno, perdón, tengo que por tiempo que... Nada. ¿Había una última pregunta o...? Sí, bueno, no sé si queda tiempo, Alejandro. Venga, dale. Pues retomando un poco lo que habías dicho y hablando también de las voces, ¿no? De mujeres, pues hablando de la geometría del trigo, decías que lo recogiste o que la génesis de la obra está en un testimonio de una amiga de tu madre. Sí. Pues que me da mucha curiosidad, no sé si voy a contarnos algo. Sí, bueno, mi madre, cuando yo salgo del armario, que es una expresión horrible, cuando le digo a mi madre la verdad de quién soy, mi madre tiempo después me cuenta una historia que le sucede a la que fue su mejor amiga entonces, y es que ella estaba casada, pero descubre que su marido tiene otra historia de amor, en este caso con un hombre, y ella decide irse del pueblo y no volver nunca. Yo no entendí por qué mi madre me contó en ese momento esa historia, ¿no? Con el tiempo esa historia fue pidiendo ficción, fue pidiendo espacio, y yo logré entender que lo que mi madre decía, me quiso decir, quizás sin saberlo, de modo inconsciente, Alberto, mira los errores que cometimos en el pasado, está bien que no los cometas tú, di quién eres, no te vayas, no huyas, no te construyas desde el daño, ¿no? Y estoy resumiéndolo mucho, pero por cerrar, para mí, una de las experiencias que he tenido más escalofriantes, emocionantes como dramaturgo, fue cuando esta mujer acudió a la representación de la obra en mi pueblo y vino al camerino y abrazó a la actriz que hace que hace de ella. Hacer de ella es una expresión pobre, ¿no? Que encarna la poetización de su vivencia,
dijo, gracias, porque ¿de qué modo tu madre supo recoger algo que yo no conté del todo? ¿Cómo te ha logrado transmitirte sin decir frases que yo no fui capaz de confesarles un momento? Siento que ahora esta historia ha sido contada y que otros hombres y mujeres no tendrán que sufrir tanto como nosotros sufrimos, ¿no? Porque con los tiempos ella comprendió, bueno, que su marido era bisexual, que era la historia de un divorcio, pero no la historia de un estigma, y que su marido, bueno, una resignificación de esa separación, ¿no? Con sus luces, sus sombras, pero siento que para mí, yo intento de verdad, yo no acreciento el daño. Para mí es muy importante lo que el presente puede cuidar del pasado también. La luz que el presente puede dar del pasado. Por ejemplo, en Los días de la nieve, Josefina se quita el luto y se mete en ese vestido azul. Finalmente, en La piedra oscura, Rafael logra, ¿no?, contar la verdad de sí mismo y que sea conocida cuando en su vida no ocurrió. Yo intento dar una luz al pasado. Igual que el pasado me da una luz a mí, intento que tenga dos direcciones, ¿no? Y siento una responsabilidad moral muy fuerte y ética respecto a esas figuras que han existido. Yo, si no tuviera el amor de la familia de Rafael Rodríguez Rapún, nunca hubiera escrito La piedra oscura. Si no tuviera el amor de la persona que inspira la geometría del trigo, nunca hubiera escrito la geometría del trigo. Yo creo que ellos reconocen, quiero pensar, el amor que hay detrás, el intento. Y para mí, cuando ella le dijo a la actriz, yo estropeé mi vida, pero ahora viendo esta función siento que en parte no, que mi historia ha sido contada y que esa historia puede servir, pues bueno, pues podéis imaginar, no quiero tampoco extenderme mucho, pero así ocurrió. Y creo de verdad en la potencia del teatro y de las palabras. Y esto es, Pilar. Gracias por preguntarme. Siento que la respuesta a la pregunta de Concha es que merecería un debate, merecería muchísimo tiempo. Creo que es muy importante la pregunta que ha hecho Concha, que requiere de mucho espacio, de detenerse, de pensarnos juntas con mucha calma. Yo le agradezco la pregunta, siento que mi respuesta es pequeña y que está condicionada por el cauce comunicacional y por el tiempo, pero desde luego ahí estamos, ¿vale? Lo quiero decir, porque son asuntos muy delicados y los asuntos delicados requieren tiempo y espacio. Estamos todos en una prontitud yo no discuto de nada sustancial en Twitter, porque el cauce comunicacional condiciona lo que se transmite. Yo no puedo contestarte si no te tengo enfrente, si no hay matiz, si no me escuchas, si no nos detenemos con la calma y el cuidado suficiente, ¿no? Con el espacio para decir, por ejemplo, Concha, siento que mi respuesta es incompleta o es parcial o no, un espacio de comunicación verdadero, y siento que a veces el presente no ayuda. Pero muchas gracias por tu pregunta, Pilar. Gracias a ti. A todas. Bueno, ahora sí, tengo que marchar, Alejandro, una cosa del Festival de Otoño. Sí. Me despido con mucho agradecimiento por vuestra escucha y por la iniciativa, que tengáis una clausura de estas jornadas tan bella y tan como lo son las jornadas, y muchas gracias por la iniciativa. Un abrazo a todos y a todas. Gracias. Un abrazo para ti, Alberto. Muchas gracias. Chao. Adiós.